Buenas tardes, ¿cómo están? Gente maravillosa, buen miércoles para todos y para todas. Hoy estamos en un programa compartido, por suerte cada tanto voy trayendo invitados y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy, muy lindo que es el mindfulness desde la mano del doctor Damián Hernández Rubio, que a ver si ahí se conecta y arrancamos con la charla. Hola, Damián, Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien, perfecto, acá andamos. Eh, Bueno, me alegro. ¿Cómo está el clima por allá? El doctor es de la Muy, Patagonia, les quiero contar, un lugar bellísimo. sí, estoy en San Martín de los Andes ya hace más de 20 años acá, viviendo, trabajando, experimentando. Y sí, hoy Buenísimo. está hermoso, muy, muy lindo. Hoy un día como ideal para estar afuera. De hecho, Sí. pensé en algún momento transmitir desde afuera, pero hay mucha gente, la verdad, dando vueltas por acá, hay muchos turistas y creí que mejor un poco más íntimo y por el tema del sonido y demás, nos vamos a quedar acá dentro del consultorio. Buenísimo. Bueno, ¿Eh? igualmente le digo a la gente que ahí tienen la página de Instagram que está muy linda y tienen las meditaciones que después se lo va a ir contando un poquito para que puedan compartir esos paisajes que, bueno, justamente vos mostrás cada vez que haces una meditación. Bueno, quiero que arranques primero, Damián, presentándote quién sos, cuál es tu formación y me gustaría que le cuentes a la gente desde qué momento vos te sentiste que fuiste evolucionando en este despertar de la conciencia, como le decimos ahora, porque como médico, obviamente que no es fácil incorporar todos estos saberes holísticos. A ver, contanos un poquito. Bueno, mirá, como la mayoría de nosotros empezamos, el inicio es, y la base de todo es el servicio, ¿no? Me parece Sí. que nos moviliza el servicio de ayudar a un otro que sufre, que la está pasando mal, y entonces empezamos a encaminarnos en diferentes caminos que nos tratan de llevar a eso. Arrancamos, como a vos te debe haber pasado Ujú. también, como lo más conocido en ese camino para nosotros, que para mí fue la carrera de medicina, familia de médicos, como era muy Ajá. natural para mí seguir la carrera y tener una vocación en este camino. Después una pasión también por la cardiología, así que hice mi residencia en cardiología. Y fascinado siempre, como la mayoría de nosotros, con el mundo del hospital, con el mundo de la Claro. medicina, de los estudios, de los congresos, bueno, de la información, de las pruebas científicas, como en ese camino inicial que nos fascina en un primer momento, después Ujú. también, pero desde otro lado. Bueno, después estuve viajando con becas, estuve viviendo en Francia un par de años, también en un hospital con una beca. Después me vine acá a la Patagonia y siempre me gustó. Ahí en Y Francia, reforzando lo de cardiología, ¿no? ¿Estuviste cardiología, también? sí, Claro. más que nada, sí, en un hospital. Bueno, pero re Vivía dentro de un interesante, hospital, ¿no? así que imagínate Claro, lo pero que era. bueno, te permitiste meterte en otras culturas, que eso también es como que genera un movimiento, hay algo ahí en vos como que no me quedo cómodo con esto solo, ¿no? Porque ir a otro Claro. lugar con una cultura completamente distinta, en muchos aspectos, bueno, es enriquecedor. Y entonces, Y, ¿cuándo te fuiste a vivir al sur? ¿Cómo fue este y cambio? hace como 20 años. Y como viste que estas cosas son un poco de búsqueda y un poco de Sí, casualidad entre comillas, ¿no? Como que obviamente, todo la nos va casualidad, llevando. En la algún bella momento después casualidad. empezamos a mirar para atrás y Sí, nos damos cuenta que todos fueron pasitos que nos fueron sí, llevando hacia un lugar que es donde tendríamos que estar. claro. Tomé contacto con las meditaciones al poco tiempo de estar por acá, de casualidad. Una vecina mía hacía un estilo de meditación relacionado con Osho, las meditaciones más dinámicas de Sí. Osho. Entré un poco en ese mundo, empecé a sentir que eso en una búsqueda personal me movilizaba, me conectaba con una esencia que por ahí yo no estaba acostumbrado a ver, con Ujú. otro aspecto de mí que por el hecho de trabajar en esto y de estar metido en esto, todavía no había descubierto algo muy personal. Y en algún momento, después de algunos años de estar en esa evolución, tomé contacto con la atención plena y el mindfulness.
Ujú. En cierto sentido, lo de las meditaciones dinámicas de Osho, que fueron y son hoy para mí una herramienta fundamental, me di cuenta que era algo bastante poco práctico en el sentido de poder utilizarlo en todo el mundo o en la mayoría de Ah, la gente. A la hora de decir, bueno, ujú. esto puede servir a otros, me di cuenta que era bastante limitado porque hay que ser muy valiente para hacer ese tipo de meditaciones. Tienen mucho de físico, mucho de componente emocional. Y bueno, por supuesto que no, la mayoría de la gente no está dispuesta a meterse Claro. ahí en ese Claro, tal mundo. vez el que ya viene evolucionado, le resulte, pero el que recién inicia puede ser, muy contundente. Vos, entonces generaste como un estado disruptivo en tu mente, ¿no? Porque de toda la ciencia, no dura, de lo que es bueno, la medicina, sobre todo, que tenemos que ir cumpliendo con normas, con supuestamente todo basado en la evidencia, pero estos temas no se tocan, ¿no? Pues estas evidencias, ahora hay algunas publicaciones que están tratando de entrar un poquito en el área de la clínica, ¿no? Con la consulta, pero bueno, es un caminito que viene remándose bastante lento, ¿no? Por lo que debería ser, que me parece que tendría que ir con más dinamismo y más fuerza. Y Totalmente de una pregunta, acuerdo. sí, una consulta te quiero hacer. Entonces vos empezaste a evolucionar, empezaste a observar en este cambio, ¿no? Desde vos, porque hubo una necesidad personal de meterte ahí gracias a esta vecina, pues siempre tenemos a alguien que nos hace este nexo, ¿no? Que nos lleva, por suerte. ¿Qué te pasa? ¿En qué momento te sentís como con la decisión de asumirte como comunicador en cierta medida para con tus pacientes, ¿no? De esta técnica, en el sentido de que, bueno, miren, esto sirve desde la consejería, ¿no? Desde o el mismo la creación de esta página que tenés en Instagram, que me parece muy grandiosa. ¿Cómo fue ese clic, ¿no? Desde pasar de lo personal a compartir. ¿Qué te pasó por dentro? Es todo un proceso que se da progresivamente, pero para resumirlo, a partir de esta búsqueda de decir, che, esto puede funcionar en Mm, mi práctica, yo creo que esto le tiene que hacer muy bien al resto, tomé contacto con el mindfulness, porque el mindfulness un poco es esa unión que se dio a fines de la década de 70, a principios de los 80, con estudios ujú, científicos, comprobables, claro. el acercamiento de estas técnicas y la adaptación a la mente occidental para ver si esto funcionaba desde un meditador, como fue Kabat-Zinn, que fue el que lo creó, que Ujú, era un meditador, era un biólogo molecular con investigaciones de premio Nobel, no él, pero el equipo que conformaba, estaba muy metido en el mundo científico, sí, pero además era un practicante de yoga y había hecho algunos retiros de meditación en la India, traía un bagaje personal. Y entonces, ¿qué hizo Kabat-Zinn? Kabat-Zinn lo que hizo fue sacarle toda la parte religiosa al budismo, ¿sí? Toda esa parte, por llamarlo religioso, ¿no? Porque sí, no es una sí. religión. Y se quedó con la parte más práctica, más pragmática, y lo puso en un programa al principio se llamaba Programa de Técnica de Reducción de Estrés, donde la gente meditaba, pero con cierta estructura, las meditaciones clásicas, y le agregó una meditación informal, porque dijo, esto hay que bajarlo a la Ujú, vida cotidiana. Entonces claro. estaba la meditación formal, sentado, bien más ortodoxa del budismo, y además prácticas de la vida cotidiana de la conciencia. Por ejemplo, cuando nos bañamos, estar atentos al agua que estar ahí en ese momento, cuando estamos manejando o cuando estamos comiendo, estar atentos Sí, a cada saborear, bocado, ¿no? Claro. conectarse con el momento Sí. presente. En mi caso particular, encontré ahí un espacio donde podía negociar entre los dos mundos en la cual yo pertenecía. Cuando vos hablas de medicina, a mí se me amplió la visión de lo que Claro. es medicina. Medicina es todo. Obvio. Eh, Mm, el mundo científico se apropió de la palabra, pero la medicina
es mucho más amplia que el pensamiento o el método científico. ¿Sí? Seguro. Es muchísimo más amplio. Todas las técnicas de sanación están incluidas en la palabra medicina. Yo soy Sí, un convencido de eso y a veces tenemos pruebas científicas que es limitado, como vos decís, las pruebas científicas son limitadas, hasta ahí sabemos, pero no podemos decir que a partir de ahí, porque no haya pruebas científicas, no podemos usarlo, no podemos aplicarlo, no ser claro. medicina. O sea, simplemente Incluso, no lo podemos decir desde ese paradigma. tal cual, el tema es ese, el paradigma de esa prueba, ¿no? Porque esa prueba va a cubrir esta necesidad, esa prueba científica, y tal vez no está cubriendo la otra visión. O sea, Claro. incluso la ciencia está, digamos, escasa para demostrar ciertas experiencias desde otras medicinas holísticas o complementarias, como se le dice. La idea acá es que la gente que yo siempre les hablo desde este programa, que puedan comprender, que es un poco mi percepción desde lo que me pasó a mí, también como médica en un momento dado. Yo me mandé más por el lado de la biodecodificación, pero también para hacer un trabajo de autosanación, ¿no? Con todo lo que tenía que ver la toma de conciencia, desde mis problemas de vida, ¿viste? Muy interesante. Empecé a ver videos y demás, también de la mano de Henry Corbera, que es muy conocido en bioneuromoción, y después me formé. Ahí lo que me doy cuenta claramente es que la medicina tradicional no alcanza, o sea, es como que nosotros, desde el consultorio, que ahora te quiero preguntar a ver vos qué pensás en esto, es como que, bueno, sí, bárbaro, hay un diagnóstico, le podemos pedir estudios a las personas, pero hay algo que queda ahí como un hueco, que era lo que me pasaba a mí, de falta de información, de falta de entendimiento. Pero ¿por qué esta persona está así? ¿Por qué esta persona está tan angustiada, por ejemplo, por un dolor abdominal cuando venían a alguna guardia? Y ahí, cuando yo empiezo a meter este tipo de información de otras medicinas, que en realidad son, como decís vos, una medicina, lo que pasa es que se ha subdividido por fines tal vez comerciales, hay que ver cuáles fueron los intereses, ahí te das cuenta que es necesario, ¿no? Esta unión mente, cuerpo, espíritu. Vos acá, ¿cómo te manejas ahora desde que incluiste esta técnica en el consultorio con los pacientes? Claro. Mirá, te hago un paréntesis. Yo también investigué y me formé y también hago biodecodificación, ya Ah, de mira qué lindo. la rama de Humano Puente, Ah, eh, buenísimo. con Pablo Almazán. Sí, Por sí, supuesto sí, que descubrí un en mí genio. primero, porque siempre uno Siempre tiene es en uno. que empezar por uno para después poder actuar. Y en forma natural empecé a dar también sesiones individuales de decodificación bioemocional. Porque, ¿sabes qué pasa? Al menos mi percepción en lo que es esto, yo veo que la gente está buscando otras Sí. alternativas. Y nosotros nos estamos quedando atrás Mm, en tratar de cubrir esa necesidad, ¿viste? claro. De los pacientes. Hay mucha información, ¿no? Obviamente con Internet hay mucha información y mucha gente que le hace muy bien. Y si nosotros negamos esa otra parte y no investigamos y no nos ponemos, es también una falla nuestra, me parece, como Sí, médico, no por lo menos investigar, pispear, ver, leer algo, sí, a sí. ver Nos qué quedamos pasa, ¿sí? afuera, nos quedamos afuera de la demanda, digamos, pues la gente, como Exactamente, decís vos, busca y necesita también, porque a mí me ha pasado muchas veces, tal vez no sé si vos lo sentiste, que algunos pacientes vienen con miedo a la consulta a decir, uy, me fui a hacer, no sé, acupuntura, ¿viste? Entonces, como recurrí a otro tipo de terapia y no te lo quieren contar, como que no, acá los médicos tradicionales no digamos porque no, me van a retar, todo encima sí, esa estructura, ¿no? claro. Paternalista que pareciera que es del siglo pasado, pero sigue existiendo. Y sí, Entonces, sí. claro, hay que como que, bueno, romper. ¿Y tus pacientes, vos cómo lo sentís ahora desde que porque vos ya el hecho de hablar con ellos, por ejemplo, con las patologías que irán a la consulta cardiológica, ¿qué tipo de comunicación sentís que se generó ahora? ¿Hay más fluidez? ¿Te cuentan más de su historia? ¿Cómo lo manejas? Sí, ahí por ahí al principio costaba, a mí me costaba
pararme, dónde pararme, porque teniendo cierta información Claro. a uno le nace naturalmente querer brindarle todo lo que el paciente puede llegar a beneficiarse de la biodecodificación, pero hay que ser consciente que es la ansiedad que uno maneja Sí. para... Del otro lado, hay otra historia que esa persona tiene que estar preparada para recibir eso. ¿Sí? Uno tiene que ser consciente y tiene que sensar desde la habilidad, desde la observación, desde esa capacidad de observación que tenemos los médicos, ver en qué persona puede llegar a entrar esa técnica y en cuáles no. ¿Sí? Claro. Entonces, acá, a este consultorio, vienen a ver al cardiólogo muchas veces. No, y me pasó de querer hablarles de otros temas y que me miraban raro, porque ellos quieren la pastillita. Y Sí, contra sí, sí, esto, sí. mucho no se puede hacer. Me parece que cada uno tiene un camino de evolución natural. Los carteles están en la puerta, acá es un pueblo, todos me conocen, saben que hago todo esto. Es más, fue mutando la gente y ahora vienen, mira, yo no voy a tal médico porque me enteré que vos haces esto y yo me siento más cómodo con esto. Al contrario de lo que al principio Sí, pasó. Simplemente decir, bueno, estoy re contento porque puedo hablar de estas cosas con vos y vos me podés guiar y podemos unificar todo. Pero lo primero, o sea, a la demanda inicial, uno tiene que, si tiene este guardapolvo puesto y un consultorio con un título universitario atrás, tiene que brindar ese servicio. Es el servicio que uno está también formado para dar. Y tal si cual. puede, y si cabe, y si existe la posibilidad, también ofrecerle y ver que de la otra parte que vos también sabés, conocés, estudiaste y te formaste, que tenés la certeza de que también lo va a ayudar. Con respecto al mindfulness, yo lo que encontré, hice mi formación en la Fundación Favaloro, cuando todavía se viajaba para hacer la formación, eso es Claro. mucho más fácil, pero viajando a La todos los meses presencialidad, a sí, Buenos Aires, bueno, en avión. Bueno, nada, y estuvo interesante esa experiencia para poder yo empezar a brindar. Y tuve sí. este caminito de, bueno, a ver cómo lo implemento. Al principio fueron talleres, charlas, eh, por supuesto presenciales. También me daba cuenta que también eso era limitado, que era Sí. a un grupo de personas que empezaban a ir, ponerle 20, 30 personas, terminaban 10, 15 porque tenían cosas que hacer, por los chicos, por lo que fuere, y entonces me sentía un poco frustrado de no poder brindarlo. Cuando llegó la pandemia, a mí personalmente me agarró en un programa que se llamaba, que se sigue llamando Aulas que Respiran, con Ajá. docentes. Había hecho toda una experiencia con un tercer grado, con una docente que me había invitado. Hicimos toda una experiencia con ese tercer grado, practicando meditación con los chicos, ¿no? Entonces todas las semanas, y ellas tenían yo más o Qué menos armaba el interesante. programa. Fue una experiencia maravillosa porque Hermosa. ver a los chicos meditar, esperar el horario de meditación, ver cómo se conectaban naturalmente, fue genial para mí y fue una experiencia hermosa. Generamos un programa para toda la escuela y cuando empezamos a formar, porque necesitamos como esto, bueno, los Claro. que tienen que dar son los docentes y entonces tenemos que preparar a los docentes y cada docente tiene que hacer un cambio personal para poder Exacto. brindarlo. Es todo un proceso Es que una si no cadena. cambia, claro, el docente o el médico o el que lo va a dar y no lo puede practicar, no lo puede brindar. Entonces, esto no podés hacerlo desde la intelectualidad solamente. Uno no Sí, se sí, sí. forma intelectualmente en esto y lo da. Uno tiene que transformarse en Vivir. meditador, ser meditador para poder enseñar meditación o, La- o compartirlo. Te termino esta idea para que lleguemos en la línea de tiempo hasta acá. Cayó la pandemia y como todos nos transformamos en online. Entonces, por Online, Zoom, daba las clases, procesadores de información por redes, porque la realidad claro, es que tuvimos que aprender todo de un todo saque, esto. encima todo rapidísimo. Empezamos a dar clases por Sí, Zoom a los docentes y una meditación diaria todas las mañanas para los docentes.
para que empecemos a practicar. Y era un momento particular donde el miedo, donde la incertidumbre nos habitaba a todos, entonces eso sirvió mucho a nivel personal para ese grupo de docentes. Al final terminamos haciendo 2 meses de meditación, fue genial también para todos. Yo me sentaba y practicaba esto de meditar. Hermoso. Y en un momento dije, esto funciona, esto es lo que yo estaba buscando. Por suerte vino esta parte de poder. Yo voy a sentarme a meditar y voy a armar algo en algún momento para todo el mundo, para el que se quiera aprender. Para mis pacientes, que con su celular pueden hacer desde su casa, y para cualquier persona en el mundo, es expandirlo. Expansión. Y como dijiste, para vos, porque el inicio es para uno. O sea, yo cuando armo estos programas, es para mí, porque yo ahora estoy aprendiendo un montón de vos. Entonces a mí me enriquece, me hace crecer, claramente desde lo profesional, pero también como persona. Entonces yo siempre digo a la gente, todo tiene que salir de uno, de la propia necesidad. Y ahí empieza a aflorar una cuestión del dar y el recibir que se convierte en algo maravilloso, porque como vos decís, esto le impacta a alguien en otra parte del mundo, de habla hispana, que te escucha tu meditación, y tal vez ese día que tenía una situación estresante, conflictiva, gracias a que se concentró, se puso a hacer la meditación, fue un beneficio para esa persona. Entonces generamos realmente redes de satisfacción en cierta medida, desde esta cuestión del compartir, que para mí es clave en el crecimiento espiritual de todos, o sea, porque desde el compartir crecemos. Te quiero preguntar ahora un poco la parte tuya desde la consulta, ¿no? Del consultorio, porque quiero que la gente pueda comprender un poco la situación que estamos atravesando, ¿no? Obviamente que la pandemia en unos aspectos a los que pudimos meternos en esta evolución no fue muy positiva, pero hay otras personas que quedaron muy estresadas, con miedo y demás. Vos hoy desde la consulta, ¿qué es lo que te preocupa, digamos, en las personas que sufren tal vez de un estrés o de un cuadro de ansiedad como médico, ¿no? ¿Desde qué lugar vos ves el impacto de esto como detrimento de la salud, ¿no? O sea, como para alertar a la gente también, decir, bueno, ojo que esto que hemos vivido también puede ser peligroso. En la cardiología o en la medicina general, ¿desde qué lugar vos lo estás viendo como para alertarlos? Mirá, la palabra alertarlos suena, me conecta con el miedo y yo siempre trato de salir Bueno, claro. de espacio, ¿viste? Sí. Porque informarlos, entonces. Sí. lo que yo veo en la consulta es que no te voy a tirar un número, pero más del 90% están atravesados por una situación emocional extrema, particular, Mucho, conectado con el 90%. miedo o con el estrés. Entonces, como base, más allá del cuadro clínico que presenten, si uno empieza a escarbar, se da cuenta enseguida que el estado emocional está muy alterado de esa persona. ¿Por qué? Por el trabajo, por la familia, por la pandemia, por lo que fuere, todo eso está conectado ahí. Y uno tiene en una formación más clásica, y son todas herramientas válidas, y no hay una mejor que la otra, porque yo también sé que para algunas personas sirve esto y para otra persona otra cosa, pero uno en general desde el consultorio decir, bueno, mira, yo te doy este tratamiento diagnóstico, te sigo, vamos viendo el tema de la presión, de tus síntomas, de si hay que hacer un estudio u otro, y para esa otra parte que me estás contando te mando un psicólogo, y que se encargue el psicólogo. Claro. Y de alguna manera nos desentendemos del problema, porque no... en un punto, hablando mal y pronto, nos estamos haciendo todos los boludos, porque claro, más si uno no trabaja en equipo. Que sabemos que la estamos dejando afuera. Si estaría el equipo armado con el psicólogo, sería otra cosa, que uno va y viene con el psicólogo. Pero cuando lo mandás, como decís vos, que la común es la más, chao, me quiero sacar este paciente encima porque la verdad que está H, como se decían las guardias antes, no sé si vos lo viviste, que era terrible para mí. Yo me acuerdo como practicante, es una H, que era histérico, significa. Y hubo diagnósticos encima mal hechos porque una tenía una encefalopatía
por una claro. hepatitis A y era una H. No sé O si se murió. estás O sea, oteico. claro. Terrible, Sea. terrible. No, claro, es un sesgo, Sí. es algo que nosotros, está bien, o sea, no es desde el juicio, sino desde adaptarse a un sistema que no nos permite sentarnos a charlar, ni tampoco tenemos una formación No, mucho tiempo con una consulta porque tenemos 20 afuera esperando. claro. Entonces, es una falta de respeto contra el que está afuera y tampoco nos podemos extender demasiado y tampoco todos no tienen esa voluntad o esa particularidad de hacerlo. Entonces, lo que me parece es que el mindfulness, más allá de que una terapia le pueda servir o no a tal o cual paciente, es un lugar común que ayuda siempre. Claro. ¿Entendés? Que ayuda siempre. Si vos podés conectar todas las mañanas, un ratito, todos los días, un ratito de meditación, tu día en adelante es diferente. Y se ven cosas, pero increíbles, pero muy, muy satisfactorias todos los días. Yo te muestro los mensajes que tengo. Mirá, Sí. la meditación de hoy me vino bárbaro, porque como vos decís, salí justo, tenía que hablar con no sé quién, y me paré desde ese lugar, y sentí eso, y empecé a prestar atención desde... Entonces, porque no solamente meditamos, sino que charlamos. Por ejemplo, ahora estamos en un ciclo de Desandando el Camino del Ego, lo llamé yo, Ujú. y estamos en el capítulo de juicio. Ah, Entonces, en el capítulo del juicio empezó el juicio como estructura sí. y empezamos a analizar cada uno de los actores en el juicio. Nos paramos en la víctima, nos paramos en el juez, nos paramos en la ley, ¿no? Todos los actores que hay en Me el juicio. encantaría, perdón que te interrumpa, porque Decime. el pedacito del vivo que grabaste de la víctima y pero súper, súper me encantó la palabra que desglosaste de responsable, víctima versus responsable, y que responsable es como sería la definición, como el hábito de responder, una cosa así, ¿no? Claro, ¿Podés ampliar acá un poquito? Porque de eso me pareció muy fascinante, porque desde la biodecodificación también uno está todo el tiempo hablando, hay que salir del rol de víctima, como adulto estamos hablando, ¿no? Porque cuando uno es niño realmente puede ser víctima de las situaciones vividas dentro de la casa porque es un menor, no tiene como forma de tal vez de solucionar, escapar o lo que sea de ahí, se sufre maltrato, abuso, lo que sea, pero de adulto uno ya elige, ¿no? Cómo relacionarse con los otros, y por lo general yo usaba la palabra protagonista de tu vida, pero la verdad que responsable me parece como contundente, me gustó el término que vos utilizaste. ¿Cómo sería un poquito esta parte? porque hay una situación, cuando vos empezás a observarte desde la ecuanimidad, desde el no juicio, ¿sí? Desde un lugar de observador, que lo haces en la meditación, principalmente. Esa práctica empieza en la meditación, en pararte en el observador de tus ideas, de tus pensamientos, de tus emociones, de lo que te está pasando en el cuerpo, sin identificarte con ninguno de estos ámbitos que te habitan, uno puede tomar distancia de eso. Entonces, lo que invita la meditación es, en vez de reaccionar, responder, que es un cambio bastante sutil en el cual vos tomás conciencia de lo que te está pasando y en vez de reaccionar automáticamente, respondés conscientemente. Y entonces la responsabilidad va con la habilidad de responder. Claro. Responsabilidad es la habilidad que vos tenés de responder en vez de reaccionar. Buenísimo. Es un cambio sutil. Por ejemplo, cuando alguien dice, esta persona me hizo enojar. No, hacete responsable de tus emociones. El enojo te habitó, vos te enojaste porque permitiste enojar. Ese enojo es tuyo, no es del otro. Vos en un punto tomás la decisión no de enojarte o no enojarte, o de ponerte triste o no, porque eso, las emociones nos habitan sin pedirnos permiso. Es qué haces con eso que estás observando en vos. Entonces, la atención plena lo que te invita es a observarte en esa emoción
tomar conciencia de que la emoción te va a habitar un momento y se va a ir, y que reaccionar cuando la emoción te invade siempre te va a llevar a un lugar erróneo. Claro. Entonces, no negar la emoción. Sí, estoy enojado, ¿sí? Es diferente. Se generó una situación. La verdad, estoy enojado. Estoy enojado porque siento mi cuerpo, mi corazón está latiendo fuerte, yo me pongo colorado, ya me conozco cuando me enojo. Estoy enojado. Prefiero ahora no hablar. Uh-huh. Prefiero ahora esperar y después nos vamos a sentar a hablar y más tranquilo te puedo contestar. Entonces, ¿eso a quién hace bien? A uno. Uno es el que se beneficia primero con eso. Totalmente. Uno es Y el que se genera beneficia en el respirando, otro, esperando que eso claro, pase, genera en el aceptando. otro la calma también, ¿no? Porque si no nos metemos en esta vorágine de la reacción contra la reacción de la reacción. O sea, es como que no se termina y llevamos realmente una vida de conflicto diario, porque hay muchas Claro. personas que actúan de esta manera. Mismo yo, o sea, siento que tuve etapas de mi vida de reaccionaria porque no sabía, no conocía de esto claramente y a medida que fui comprendiendo que había otras escuchas, otras miradas desde mi autopercepción, porque también está este tema de el pedir consejo, ¿no? La inmadurez también emocional que muchas veces tenemos en el tiempo de pedir consejo, porque esto puede ser a cualquier edad, no es que sucede solamente en la etapa de la juventud o la adolescencia, y quedamos atrapados en, bueno, voy a hacer lo que la mayoría vota, por ejemplo, ¿no? Entonces no me termino comprometiendo nunca con mi ser, con mi interior, con mis decisiones, con mis emociones, con mi creación, porque todo esto lo voy creando de una manera contundente, porque también en base a esto van sucediendo las cosas a mi alrededor. Entonces, esto que dice Damián me parece que es fundamental poder tomar esta cuestión de la responsabilidad, hacernos responsables de lo que nos pasa, bajar unos cambios, tomarnos unos minutos, respirar hondo y después ver cómo sigo ante esta situación que me está generando, que me puede llegar a generar un conflicto, que me está generando una emoción, la otra persona o la situación X, laboral, lo que fuere. Y con respecto, te pregunto a esta cuestión de los beneficios en sí de la meditación que vos has visto, ¿no? En lo personal, a nivel bienestar, salud, si cosas puntuales llegaste a notar en vos o en los pacientes o amigos que lo están incorporando para comentarnos un poquito sobre el No, tema. en mí fue un antes y un después, claramente. O sea, es un antes y un después. No quiere decir que yo no me altere, no me enoje, no me... Obvio. Pero mi posición, mi postura ante esas situaciones es totalmente diferente. Vos sabés muy bien que nosotros como mamíferos estamos preparados para vivir en un sistema que es el parasimpático. Normalmente deberíamos estar con ese sistema, tendría que en esa balanza simpático-parasimpático Sí. prevalecer. Pero como nosotros estamos identificados con nuestros pensamientos egoicos, todo el tiempo esa mente egoica está yendo al pasado y al futuro, generando situaciones estresantes que no están sucediendo, porque no está pasando nada, en general no nos pasa nada de todo eso. Son todas situaciones imaginarias, pensamientos de rumia, circulares, que nos conectan con situaciones o de miedo al futuro, o ansiedad de lo que tiene que pasar y no está pasando, o recuerdos que nos llevan a situaciones que volvemos a repetir una y otra vez. Y eso el cuerpo se transforma y empieza a actuar desde el simpático. Y eso nos genera una angustia que en algún momento, si vivimos en piloto automático, identificados con esos pensamientos, y no nos conectamos con este momento que estamos viviendo permanentemente, en algún momento, primero el cuerpo nos va a avisar con alguna enfermedad y vamos a sentir esa angustia existencial de que estamos todo el día angustiados y no sabemos por qué, y estamos estresados y no sé por qué, porque yo vivo bien o porque tengo más o menos, pero yo en mi interior, ¿por qué? Yo te digo por qué. Porque estás todo el tiempo conectados con pensamientos que no tienen que ver con el momento presente. El momento presente te va a traer
calma. ¿Por qué? Porque en más del 90% o más del tiempo que transcurre tu día normal, no hay ninguna situación que te saque de ese estrés, excepto que vivas en guerra o en un ámbito muy, muy complicado. A la mayoría de nosotros los mortales no pasa nada de lo que imaginamos que va a pasar o de lo que nuestro cuerpo recibe. Como el cuerpo no tiene la habilidad de observar lo que está pasando afuera, sino que reacciona a partir de la interpretación que nosotros tenemos, vive conectado con el sistema simpático, que es el sistema del estrés, de la lucha, de la huida, de la pelea, de la agresión. Entonces, desde ese lado, las enfermedades empiezan a aparecer y cuando torces ese camino de atención plena en el momento presente y de hacer un ejercicio constante, continuo en la vida cotidiana, esas enfermedades empiezan a corregir. Por ejemplo, para contarte, bueno, la historia de la investigación, si vos ponés en PubMed o en cualquiera de los buscadores médicos, mindfulness, atención plena, meditación zen, vas a ver que a partir de la década del 80, la cantidad de estudios empezó a subir exponencialmente. Yo formo parte de la Comisión Psicosocial de la Sociedad Argentina de Cardiología, ¿sí? Entonces soy parte del consejo. Ahora este año me incluyeron y en el consenso son como consejos de expertos para todos los especialistas o todos los que quieran leer. Hay un apartado de meditación o de prácticas contemplativas, que es como más general, pero donde está la atención plena, la meditación zen, el yoga y demás, como una recomendación de clase 1B, o sea, es una recomendación fuerte, basada en lo que analizamos, más de 70 estudios de los más reconocidos de los últimos años, donde se incluyen metaanálisis, estudios de grandes poblaciones, estudios publicados en revistas conocidas y demás, donde reconoce la utilidad de todas estas técnicas. Y como vos decís, de a poco los médicos van prestando mucha atención a esto porque empieza a generar cosas en su interior. En el último congreso presencial, las 2 salas donde se brindó una charla de mindfulness se llenaron 1 hora antes de la charla. Quedaron mucha gente fuera, porque hay una necesidad también hay una necesidad de conectarse con eso y de ver que es de eso que hay una intuición que esto me puede hacer bien a mí y además puede llegar a servir en la práctica. Cuesta, es verdad, pero de a poquito se va incorporando. Se va incorporando. Y desde la cardiología he escuchado que muchos cardiólogos están incorporando la práctica y la están difundiendo, porque obviamente que es una especialidad realmente muy notable, ¿no? De lo que es el estrés con la respuesta funcional del corazón. Entonces, creo que también es clave esta participación de los cardiólogos como en la evidencia, ¿no? De estas prácticas, como vos dijiste, porque son muchas, para el beneficio y el bienestar de la salud de la población. Claro. Y viste, con respecto a este tema de que nosotros también a través de la meditación, como vos dijiste, nos vamos descubriendo, ¿no? Entonces, porque es todo como un proceso, con esto que estás dando en estos días del ego, que vamos saliendo de este entendimiento que somos esto, somos lo otro, yo soy médica, soy Mariana, bueno, y empezás a conectarte realmente con otra mirada de lo que sos, que no lo conocías, porque tiene que ver tal vez con la mirada más espiritual. En este aspecto, ¿no? Como esta cuestión también que está muy de moda, la palabra salir de la Matrix, de esta rutina donde todo tiene que ver con el consumo, con lo materialista. ¿Cómo ves hoy la disposición, digamos, de la sociedad occidental? Porque nosotros la verdad que venimos bastante atrasados comparados con los orientales, que estos ya tienen miles de años de evolución, trabajando en todas estas áreas. ¿Cómo ves? ¿Qué perspectivas tenés vos con respecto a esto? ¿Somos factibles de que podamos incorporar o hay reticencia todavía? Mirá, yo creo que eso se cae por su propio peso y que hay una evolución de una conciencia global, más general. Vos fíjate que hace 20, 30 años esta charla raramente la podíamos haber tenido, o no se veía mucho, o los médicos no estaban. Hay una evolución
que se empezó a dar cuenta de la revolución industrial hasta acá, que ese formato de vivir no nos está generando felicidad, no nos está dando paz, al contrario, nos está brindando enfermedades, ansiedad, estrés, insatisfacción, porque cuando empezamos a comprender que la mente egoica nunca va a estar satisfecha y nos damos cuenta que eso que nos vendieron de el sueño americano, por decirlo de alguna manera, no nos está trayendo mucha felicidad, no les trajo felicidad a nuestros padres y a nosotros tampoco. Que el que tiene plata es infeliz porque tiene plata y el que no tiene es infeliz porque no la tiene. Entonces vamos a dar cuenta que no, esto por acá no va. Por acá no va. Las necesidades con el cuerpo también, ¿no? Tanto tema con el cuerpo en estos últimos años de los varones también, porque a los adolescentes están terriblemente también obsesivos con su estado físico, de la musculación, ¿no? Cómo no hay una cuestión ahí de información tan negativa de la imagen, ¿no? De la imagen del materialismo, porque no es que uno no tiene que tener dinero, no tiene que estar, al contrario, hay que tener un buen cuerpo, estar bien, un buen cuerpo en el sentido saludable, más allá de la belleza, el juzgamiento de lo que es la belleza. Y si vos tenés que hoy dejarle un consejo a la gente como para que empiece, porque si viene con patologías crónicas, si viene con estados de estrés, con situaciones de angustia, obviamente arrastradas también estos últimos años, ¿cuál es el consejo, digamos, desde el inicio? ¿Qué le puedes decir a alguien que quiere arrancar con la meditación? O, bueno, el mindfulness en sí? Mirá. ¿Tendría que leer? ¿Qué tendría que hacer? No. Punto número 1, el mensaje es, hay una salida, hay una manera de vivir mejor. No lo leí, lo practico todos los días, te lo digo desde mi experiencia. Sí. Y no me lo dijeron, no lo leí en un abstract, no me lo dijo alguien y yo te lo estoy transmitiendo. Yo lo practico y te puedo asegurar de que hay una manera de estar mejor en este presente continuo que vivimos. Que esto es práctica, no es intelectual. Puedes leer, puedes escuchar, puedes estar viendo esto, puede picarte el bichito, puede ver, pero una manzana, vos podés leerte enciclopedias enteras sobre la manzana, desde el árbol, las variedades, los diferentes lugares, la composición química, el tiempo de maduración, lo que fuere, pero hasta que no probás una manzana no te vas a dar cuenta de lo que es comer una manzana. Esto es igual, esto es exactamente igual. Probá, ¿qué tenés que hacer? Sentarte en silencio y en quietud. ¿Querés que te ayude? Te ayudo. Herramientas, hoy como en ningún momento de la historia de la humanidad hay para eso. Excusas ninguna, no tenés ninguna, no tenés que viajar a ningún lado, no tenés que pagar una cuota, no tenés ese aparatito que tenés en el bolsillo, te puede llevar a conectar por ahí con un momento y de a poquito. Y como está probado en muchos estudios experimentales de neurociencia, de neuroimágenes y demás, ese cerebro que normalmente cuando está conectado con esta mente rumiante, esta mente de mono que nos habita todo el tiempo, hay como lucecitas prendidas en todas las áreas del cerebro, depende del pensamiento que estemos teniendo. Si es un pensamiento muy visual, se va a prender más la corteza visual, y está todo el tiempo activo, generando respuestas permanentes en nuestro cuerpo, y cómo esa meditación empieza como a apagar lucecitas, y solo queda una lucecita en la meditación más profunda de la corteza prefrontal, en áreas específicas de la atención, del razonamiento superior, más lógico, más racional, y cómo esa experiencia de meditación te deja en el cuerpo y en el alma una sensación que no la lográs comprándote un yate. Claro. Entonces, hermoso, sí. El consejo es práctica. Sentate a meditar. Fíjate. A ver qué te pasa. No me creas, si querés. No me creas. Hay que explorar. Experimentalo por tu propio. Sí. Yo no te quiero vender nada, ni siquiera está a la venta. Acá no hay venta. Te quiero ayudar. ¿Cómo ayudar? Desde mi experiencia, fíjate, probalo. Y después me contás.
no vuelve nadie a contarte que eso le hizo mal. Como no se ve en los estudios, a lo sumo en los estudios grandes, los importantes, lo que se ve en algunos es una respuesta neutra o levemente positiva para lo que se está buscando, dependiendo de lo que se está buscando, pero nunca no hay efectos adversos. Claro, no hay efectos adversos. Entonces, sí, no lo podés lograr, tal vez no podés por tu ansiedad, por la característica sea, tal vez no es esta la técnica para vos. Bueno, como siempre le digo a todos, busquen, o sea, hay que explorar, tal vez esta sea, y si no será el yoga, y si no será el reiki, y si no será, no sé, escribir, ¿no? Porque mucha gente también se conecta con la escritura, el arte, bueno, hay que investigar, hay que explorar, hay que conocerse, hay que permitirse sentir este tipo de experiencias, porque me parece que el momento es ahora, o sea, sobre todo si alguien se siente insatisfecho, si se siente como carente incluso de afecto, porque bueno, reconociéndote vos, con toda esa emocionalidad, con toda esa calma que te va a permitir esta experiencia, vas a estar bien con vos mismo o con vos misma. Y este es el camino inicial para después ponerte, digamos, proyectos, objetivos, avanzar con las metas que querés tener de mejor calidad de vida, no sé, en tu carrera, el área que sea. Damián, ya nos queda, estamos en 46, viste que esto se pasa rápido, te diste cuenta, yo le digo a todos, yo me hago todo el apunte, yo les digo a la gente siempre, tengo un apunte, porque para mí el tiempo en este caso tiene que ser como tú, preciso, porque después me quedo siempre con, me faltó esto decir, y bueno, me parece que la charla estuvo súper, súper enriquecedora. Tienen ahí la página de Instagram, que lo pueden seguir al doctor Damián Hernández Rubio. Es un genio, todos los días a las 8 hace una meditación en unos países. Yo estoy atendiendo, pero si no me viene un paciente, te juro que te pongo un poquito ahí, porque encima vas mostrando esos paisajes que amo del sur. Es uno de los lugares más bellos, para mí es el Bolsón, que tengo una amiga, pero la verdad que es todo precioso, ¿no? No te da la vista, ¿viste? Bueno, eso es lo que un poco tiene el valor agregado que yo intento darle, ¿viste? No estoy siempre en el mismo lugar. A veces hago la meditación desde el lago, a veces caminando en la montaña, muchas veces me voy al velero y doy las meditaciones desde ahí en el medio del lago. La verdad que esa posibilidad hay que aprovecharla y realmente se transmite porque en mí genera y un poco le da un color especial, que quizás vos estás en tu lugar, en tu trabajo, como vos decís, o en tu departamento, y ponés la pantalla y ves la naturaleza, y un poco de eso te transmite, y está bueno, me parece que le agrega un montón. Muy lindo, la verdad que sí. Nos quedan los últimos 12 minutos. ¿Te parece? Te invito a que hagamos una meditación, que hagas vos una meditación de cierre. Antes, dale, por las dudas que se corte en algún momento y no podamos hacer el cierre real, digamos, con el agradecimiento. Si nos quedan unos minutos lo hacemos, pero si no, ya cortamos ahí. Te agradezco de corazón, la verdad, la oportunidad que me diste de tenerte acá, porque para mí que un médico hable de esto, yo como médica, me parece que es muy importante porque la gente tiene todavía un montón de estigmas y entonces si viene de alguien de la salud, bueno, es algo como más, ¿no? Todos nosotros todavía nos falta a nivel occidental relajarnos y empezar a entender que hay mucha sabiduría sin tener un título firmado. Pero bueno, a veces es un valor agregado y por eso te súper agradezco que hayas estado acá. No, agradecerte yo, por supuesto, porque siempre es muy satisfactorio poder charlarlo y poder compartir y generar que diferentes medios para poder, cuanto más se comparta esto, va a ser mucho mejor. Sí. Tenemos la posibilidad de hacerlo y me parece que somos, los médicos tenemos que tomar ese somos poder voceros. Y esa posibilidad. Entonces, te agradezco infinitamente a vos. Obviamente, cuando quieras, volvemos a hacer, siempre que necesites, acá vamos a estar y me avisás y hacemos algo. Dale, buenísimo. Dale. Bueno, te dejo entonces con los últimos 10 minutitos para que arranquemos. Dale. Bueno, los invito, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Los invito a los que estén ahí, por ahí ya
escuchando, pensando, intuyendo cosas, a sentarse donde estén o acostados, o quizás sentados en una silla, mucho mejor si se sientan en un almohadón, si tienen un futón de meditación o algo por el estilo en el piso mejor. Si no está bien como estén, tienen que estar cómodos, tienen que estar relajados en un ambiente, si es posible, en silencio, sin interrupción. Entonces, en ese lugar, se acomodan, se sientan cómodos, cómodas. Si están sentados, los pies en el piso, sin cruzar las piernas, en una silla, si están sentados en el piso, sí. Pero tienen que principalmente buscar la comodidad porque vamos a estar quietitos un rato. Entonces vamos a cerrar los ojos con mucha amabilidad, con mucho amor, con mucha confianza. Y vamos a llevar nuestra respiración a nuestra atención a la respiración. La respiración va a ser la llave que nos va a permitir abrir esa puerta, empezar ese camino hacia ese lugar que no sabemos cuál es, pero que intuimos que nos puede hacer bien. Entonces le llevamos la atención simplemente al aire que va entrando, momento a momento, por la nariz, y hacemos respiraciones profundas, inflando la panza, tratando de meter todo el aire que podamos, llevando la atención a ese aire que va entrando momento a momento, nos va dejando ese oxígeno tan necesario para vivir este presente. Y largando el aire, expirando en forma lenta, también tomando la conciencia de que eso que estamos regalándole a la naturaleza es algo que a nosotros no nos sirve. Buscando en cada respiración relajarnos más y más. Tomando la conciencia de que estamos respirando vida y que esa respiración nos conecta con este momento. No podemos respirar en el futuro, no podemos respirar en el pasado, estamos respirando acá y ahora. Si dejamos de respirar, ya sabemos lo que pasa en pocos minutos. Entonces esa respiración nos conecta con la vida en presente. Le seguimos prestando atención a esa respiración y a las sensaciones que genera esa respiración en el cuerpo. Y vamos a ponerle una intención a esa respiración que entra. Respiramos paz. Muy bien. Y vamos sacando con la exhalación todo lo que no nos sirve. Los nervios, las tensiones, las angustias, los enojos. Más y más nos vamos llenando de paz y más nos vamos vaciando de aquello que no nos sirve. Muy bien. Vamos a revisar nuestra postura, la espalda recta, no tensa, los hombros relajados. Vamos a bajar un poquito el mentón de manera tal que nuestro chakra corona se conecte con el cielo. Y vamos a llevar la atención a nuestras bases, a donde nosotros estamos sentados, a los apoyos. Y vamos a sentir el sostén de la Madre Tierra
esa seguridad, lo que nos permite estructurarnos. Muy bien. Desde esa seguridad, desde esa calma, hasta podemos poner una sonrisa en la boca, cambiando la energía. Y ahora te invito a que vayas a ese observador que observa tu cuerpo. Revisando cada uno de los lugares, empezando por los pies, la espalda, los hombros, buscando relajar. Algún pensamiento va a venir a vos, algún ruido de afuera va a venir a interrumpir esta tensión. Simplemente, con mucha amabilidad, vamos a observar ese pensamiento. Y quizás por primera vez en el día no nos vamos a identificar con él. Como si estuviéramos viendo un vagón de un tren parar en una estación, no nos vamos a subir a él por esta vez. Si nos subimos, vamos a llevar la atención a la respiración y a conectarnos con este presente. Con aceptación de todo lo que observamos, de los ruidos de afuera, de nuestras sensaciones corporales, de los pensamientos que vienen uno tras del otro, y de las emociones que habitan en nuestro cuerpo. Esas emociones que nos ocupan sin pedirnos permiso, y así como vinieron, en algún momento se van. Simplemente desde ese lugar de observador, de observadora, ecuánime, que no juzga, como ese pequeño Buda que tenemos en nuestro interior que observa con paz, con calma, con ecuanimidad, todo lo que va sucediendo. Muy bien. Vamos a estar ahí un ratito, respirando. No hay nada que hacer, no hay ningún lugar a donde tenemos que ir. Vamos por un momento a cambiar esto de que tenemos que hacer algo. Cambiar el hacer por el ser. Vamos a hacer simplemente. En quietud, en silencio, en observación, en contemplación. Dándonos cuenta que no somos ese pensamiento que nos habita, ese pensamiento loco, esa mente de mono que nos lleva a ese lugar tan incómodo. Tampoco somos este cuerpo que con agradecimiento habitamos. Y tampoco somos esas emociones que también son pasajeras en nosotros. Somos el observador, somos la paz, somos amor puro, que lo único que está queriendo es expandirse, es salir. Muy bien. Y lentamente, cada uno a su tiempo, cada uno a su momento, vamos abriendo los ojos. Muy bien. Vamos desarmando la postura de meditación, moviendo un poco la cabeza, los hombros, estirándonos. Excelente, excelente. Gracias, Damián.
Nos Que estamos estén muy viendo bien. pronto. Un abrazo iluminado para todos. Hasta el Abrazo. miércoles que viene. Gracias, gracias Chao. de corazón. Gracias.